entonces a todos, muy buenos días. Vamos a comenzar con el temario de inecuaciones ya, en cálculo 1. El temario de inecuaciones implica lo que son inecuaciones lineales, polinómicas, fraccionarias, con radical, con valor absoluto, ¿ya? Estas son las que entran en el temario oficial de lo que es la materia, ¿ya? Pero ahí no acaba, ¿ya? Hay dos temas más que yo considero fundamentales. Bueno, en sí habría un tercero más, pero yo creo que estos dos son más importantes. Y son inecuaciones con parte entera y gráfica de inecuaciones, ¿ya? Estos temas que están con rojo no los vamos a llevar. O bueno, si es que hubiera tiempo, los vamos a tocar, pero no vamos a profundizar en ello, porque no llevamos en la facultad estos temas, ¿ya? Esto yo lo aprendí husmeando en textos, ¿no? Y como les decía, ¿no? Hay un tema más que sería inecuaciones con logaritmos. Eso fue lo que olvidé colocar. Ya, los que son con blanco, están en blanco, son los que nos vamos a enfocar. Y los rojos puede que los toquemos, pero si tenemos tiempo, ¿no? Ya. Para tal motivo, tenemos que empezar a darnos una idea de qué es desigualdad, qué es una inecuación, qué es un conjunto de solución, ¿ya? Esto es mera teoría, pero una desigualdad es una relación, ¿ya? Una relación que se da entre dos o más valores, ¿ya? Y que esos valores pueden ser comparados, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo. Una inecuación es una desigualdad, ojo, ¿ya? Tiene relación con la anterior, en las que una o más cantidades pueden ser conocidas o desconocidas, se pueden verificar en con determinados símbolos. Ya vamos a ver los símbolos de inecuaciones. Y conjunto solución es el conjunto de valores que validan una inecuación, ¿ya? Y para eso tal vez necesitaría uso de mi formulario. Está acá. Ya. Para esto que es matemática, vamos a utilizar ciertos símbolos propios de cálculo, ¿no? Inecuaciones, los cuales son mayor, menor, menor igual, mayor igual, ¿listo? El primero de ellos, a ver, ampliamos el zoom. Ya está. El primer símbolo que veremos es el símbolo mayor. ¿Ya? Es una forma en la que podemos comparar dos cantidades, como les decía. Por ejemplo, de dos números, el 7 y el 5, ¿no? Todos sabemos que el 7 es un número más grande que el 5, ¿no? Entonces podríamos decir que 7 es mayor a 5, ¿ya? Ese es el significado del símbolo mayor. Ahora, obviamente, tiene su opuesto, ¿no? Si hay mayor, tiene que haber el símbolo menor, ¿no? Y sería justamente eso, que el número 5 es un número que es menor al número 7, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Perfecto. ¿Qué más? A ver. Existe otro símbolo, ¿ya? Que sería la combinación de estos dos símbolos más el símbolo igual, ¿no? Que manejamos mucho en ecuaciones. Y ese sería el símbolo mayor igual, ¿ya? Mayor o igual, de hecho se llama. Y es como se lo redacta, ¿ya? Mayor o igual. Por ejemplo, dos números, el 6 y el 5. Veamos. El 6 es mayor al número 5, ¿verdad? Está cumpliendo esta condición, ¿no? De mayor. Pero ¿qué pasa si pongo esto? 5 mayor o igual a 5. 5 será mayor a 5. No, ¿no ve? 5 es igual a 5, pero no es mayor o menor al otro, ¿no? Porque son las mismas cantidades. Entonces no cumple esta condición, pero está cumpliendo esta otra. Igual, 5 es igual a 5, ¿verdad? Eso sí cumple. Entonces, estos símbolos, este símbolo de mayor o igual, tiene dos condiciones, ¿ya? Puede ser mayor o puede ser igual, ¿ya? Se puede tomar esos dos valores. O sea, 5 mayor o igual a 5 es válido. Porque 5 no es mayor a 5, pero es igual a 5. ¿Perfecto? Este es el símbolo que más nos cuesta entender. Y lo mismo pasa con el símbolo menor. Tiene su símbolo menor igual. Como les decía, ¿no? Menor o igual. Veamos.
5 es menor a 6, ¿no? Está cumpliendo esta condición ahora. Ahora probemos otra vez con una igualdad. 5 menor o igual a 5. 5 será menor a 5. No es menor, ¿no? Ambos son cantidades iguales. Entonces está cumpliendo esta otra condición. 5 es igual a 5. Entonces, como ven, puede optar por esas dos posibilidades, que sea una cantidad menor a otra o sea igual a otra, ¿ya? Y esto en ecuación es muy importante porque nos va a delimitar conjuntos soluciones. ¿Listo? Voy a dejar esto por acá. Esos son los símbolos con los que vamos a trabajar, ¿ya? De todos modos está aquí en el formulario, ¿ya? Signo menor, mayor, menor igual, mayor igual. ¿Listo? Y ya. En esto que son ecuaciones, como les dije, vamos a comparar cantidades, ¿no? Y para eso hay ciertos axiomas de relación de orden. Aquí yo tengo 3. El primero, el orden transitivo. Si tenemos un número A que es menor o igual a un número B, de hecho A y B es complicado tal vez, ¿no? Démosle números. A que valga, no lo sé, 3, ¿ya? A ver. Ya, 3. Menor o igual a otro número, un número más grande que 3. ¿Qué tal 6? ¿Ya? Ahí está. 3 es menor o igual a 6, ¿no? Bueno, obviamente es menor. 3 es menor a 6, ¿no? Entonces, si tenemos una inecuación de este orden y otra inecuación con el mismo número b, ¿no? Que en este caso es 6. Y 6 es menor o igual a otro número. A ver, un número más grande que 6. 9. ¿Ya? Y este símbolo. Este símbolo, por si acaso, significa i, ¿ya? Significa i. Entonces tenemos que 3 es menor o igual a 6 y 6 es menor o igual a 9. Pues por este orden transitivo podemos simplificarlo. Si se fijan, aquí tenemos un 6 y aquí también tenemos un 6, ¿no? Podemos simplificarlo, acortar camino, simplemente unir los extremos. Entonces tendremos que 3 es menor o igual a 9, ¿no? Y se verifica, porque 3 en efecto es menor a 9. ¿Ya? O sea, estos axiomas no tienen tal vez mucho valor en lo que son ejercicios, pero es bueno conocerlos, ¿ya? Y aquí también podemos explicar propiedades de las inecuaciones. Por ejemplo, que en una inecuación cualquiera, nosotros podemos sumar constantes. ¿Listo? Podemos sumar constantes como si se tratara de una ecuación cualquiera, ¿ya? Como en prefacultativo tenemos ecuaciones, ¿no? A veces sumábamos más, restábamos un 1, ¿no? Más menos 1. Aquí podemos hacer lo mismo. No hay ningún problema. Y también, en una ecuación cualquiera, podemos multiplicar constantes. Pero ojo, esas constantes tienen que ser positivas. Por eso dice que esa constante tiene que ser mayor a 0. O sea, un número positivo. Eso hay que tener muy en cuenta. En inecuaciones solo podemos multiplicar números positivos. Hay una forma de multiplicar números negativos, ¿ya? Pero tiene una condición. Y eso lo vamos a ver. Ya, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema, que son las inecuaciones lineales. ¿Ya? Si tienen alguna duda, ¿no? Cualquier pregunta que tuviesen, me cortan nomás la clase, activan su micrófono, ¿no? Un segundo, me dicen su duda, yo se les respondo y listo. Perfecto. Y si no es la respuesta, pues lo aclaro. ¿Ya? Me interrumpen nomás. Entonces comenzamos con esta. Inecuaciones lineales. Las inecuaciones lineales son inecuaciones de primer grado, ¿no? Como ven, el grado de x es 1, ¿no? Y al igual que ecuaciones lineales, ¿no? Aquí tenemos inecuaciones lineales. Y esto tiene sus pasos. El primer paso, ¿cuál es? Llevar todas las variables al lado izquierdo de la inecuación. Muy bien, variables, x, ¿no? O y o z, depende. Todas las variables al lado izquierdo de la inecuación, ¿no? Recordemos, perdón, de la desigualdad. Recordemos que la desigualdad es ese símbolo, ¿no? Mayor igual, menor igual, o cualquiera de esos cuatro que ya conocemos. Hay que llevar todas las variables al lado izquierdo y constantes al lado derecho. Y por último, despejar x. Es de lo más sencillo. Para ello, este ejemplo todavía no. Vamos a inventarnos un ejemplo acá. ¿Listo? Por ejemplo, 2x menos 5 mayor o igual a 3x menos 2, ¿ya? Una inecuación de ese sentido. Primer paso, ¿ya? En esta inecuación, ¿qué hay que hacer?
todas las variables hay que llevarlas al lado izquierdo de la ecuación, ¿ya? Se fijan, 2x está al lado izquierdo. Este 3x es el que tengo que llevar al lado izquierdo. Perfecto. Entonces, ¿cómo se hace? Al igual que en ecuaciones, aquí 3x está con signo positivo. Entonces, al otro lado va a pasar con signo negativo. ¿Listo? ¿Qué más me decía? Las constantes al lado derecho. Esta constante tengo que llevarla al lado derecho. Tienes signo menos 5, ¿no? Va a pasar al otro lado como pues positivo 5. ¿Vieron? Bastante sencillo. Luego acá al lado izquierdo, 2x menos 3x es negativo x, ¿no? Mayor o igual a menos 2 más 5 sería 3, ¿no? Listo, entonces tengo ahí que menos x es mayor o igual a 3, pero aquí hay un problema. Tengo que despejar a x. Este símbolo negativo de aquí al frente me está perjudicando. En ecuaciones, ¿qué hacíamos nosotros? Pues simple, ¿no? Multiplicábamos por menos 1 y listo, ¿no? Pero aquí hay un problema. Yo les dije bien, ¿no? Que en ecuaciones no podemos multiplicar por números negativos. Pero aquí viene el truco. Sí se puede, pero hay que invertir la desigualdad. Vamos a ver a qué me refiero. Primero, multipliquemos todo por menos 1. Menos x por menos 1, menos por menos más, ¿no? X. Y 3. 3 por menos 1, menos 3, ¿no? Pero ahora aquí, ¿qué pasa con el símbolo? Aquí mi símbolo era mayor o igual, ¿no? Pues hay que invertirlo. Cuando multiplicas por números negativos, se invierte. Si aquí era mayor o igual, ahora será menor o igual, ¿no? Se fijan, la flecha cambia de sentido. Uy. Entonces, es muy importante. Siempre que multipliquen por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Se fijan, la flecha era mayor, ¿no? Hacia la derecha. Multiplicas por un número negativo, cambia de sentido. Ya no es mayor, ahora es menor. ¿Ya? Esto a tomar muy en cuenta. Cuando multiplicas por números negativos, siempre cambia de sentido la desigualdad. Y bueno, ahí estaría resuelto. He despejado x y ya está. ¿Cuáles son los resultados de x? Que x tiene que ser menor o igual a 3, ¿ya? Esta sería la respuesta en sí, ¿ya? Pero no acaba solo ahí. Porque aparte de esta respuesta, hay otra que se llama respuesta gráfica, ¿ya? Y esta se hace graficando la inecuación. ¿Cómo se hace? Primero, tienen que trazarse ustedes una recta de los reales, como esta, ¿ya? Una recta horizontal. A ver. Ahí ya. ¿Ya? Esta recta representa los reales. Esta va a ir desde infinito positivo hasta infinito negativo. ¿Ya? Voy a ponerla acá, a ver. El infinito positivo. Hasta el infinito negativo. ¿Listo? Ahí está, es la recta de los reales, ¿ya? Y obviamente, esta recta pueden segmentarlas. Por ejemplo, no sé, que el 0 esté justo al medio. O pueden darle sus valores, ¿no? Como si se tratara de x coordenados, ¿ya? Voy a poner que el 0 está ahí, ¿ya? Justo en medio. Ahora, ¿qué se hace? Ustedes aquí tienen un valor, ¿no? X tiene que ser menor o igual a menos 3. Este menos 3 va a ser su punto crítico, ¿ya? Vamos a empezar a hablar de puntos críticos. Este menos 3 se lo denomina punto crítico. Y ustedes tienen que ubicarlo en lo que es esto, su recta real. ¿Ya? Entonces, punto crítico solamente lo simbolizamos, ¿no? ¿Sí? Por una esfera, la cual tiene condiciones. La cual vamos a ver ahora, ¿ya? Y ustedes tienen que revisar. Si aquí está el 0, ¿no? Aquí justo en el medio, ¿dónde está el número menos 3? ¿Dónde está el menos 3? Bueno, yo sé que aquí a la derecha del 0 tiene que estar los números positivos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Hasta llegar hasta infinito. Y al lado izquierdo del 0 tienen que estar los números negativos, ¿no? Como menos 1, menos 2, ¿no? Etcétera.
Entonces, de esa forma ustedes tienen que ubicar dónde está el punto menos 3, ¿ya? Bueno, menos 3 es un número negativo, ¿no? Tiene que estar a la izquierda del 0. Voy a decir que ahí está el punto menos 3, ¿ya? Y este punto crítico tienen que dibujarlo encima del valor de menos 3, ¿ya? Así como está. ¿Listo? Ponen la recta real, ubican su punto crítico. En este caso nuestro punto era menos 3. Ponen ahí, ¿no? Su punto crítico justo en ese valor. Y aquí tienen que considerar ciertas cuestiones, ¿ya? Y es que graficar una inecuación no es tan sencillo. Primero, tienen que revisar su desigualdad. Y eso también está en el formulario acá, ¿ya? Bueno, está aquí, pero parece que mi nombre lo tapa. Y ahí está. Acá si se fijan, cada símbolo, menor o mayor, aquí yo lo considero como en esta tabla, ¿no? De tipo de desigualdad, las considero desigualdades abiertas, ¿ya? Abiertas nos va a servir para identificar si un punto crítico es cerrado o abierto, ¿ya? Por ejemplo, los símbolos menor o mayor, estos que están acá, los primeros dos, son símbolos abiertos. Y menor igual y mayor igual son símbolos cerrados. Van a ver a qué me refiero. Un símbolo abierto representa ¿qué? Un punto crítico vacío. Así como lo ven, ¿ya? Sin pintar, ¿ven? El punto está sin pintar, ¿verdad? Eso representa una desigualdad abierta. Pero fíjense, ¿qué desigualdad tengo en mi inecuación? Es menor o igual, ¿no? Menor o igual, a ver, veamos en el formulario. Aquí me dice que menor o igual, aquí está, ¿no? Es la tercera, es una desigualdad cerrada. Si es cerrada, me simboliza que mi punto crítico se tiene que pintar, ¿ya? Ustedes tienen que pintar ese punto crítico. A ver, con esto, ¿no? No creo. Ya, a ver, ya, ¿no? Vamos a pintar con eso. De hecho, de aquí va más fácil. Ya, ahí está, mira. Tienen que pintar el punto crítico, ¿no? Eso es cuando es una desigualdad cerrada. Eso pasa únicamente con las desigualdades mayor o menor o igual, ¿ya? Entonces, repitamos, el punto crítico lo pintamos, ¿no? Cuando tengamos desigualdades que sean menor o igual o mayor o igual, ¿ya? Con cualquiera de estos dos. Estas son inecuaciones cerradas. Ahora, si nuestra desigualdad hubiera sido abierta, ¿no? O sea, si hubiera tenido los símbolos menor o mayor, cualquiera de esos dos sería abierta, ¿ya? En ese caso no se pintaría la desigualdad. Es muy importante. Segundo, eso es respecto al punto crítico. Ahora hay que ver qué intervalo de solución. En ecuaciones lineales es bastante sencillo. Si se fijan, las desigualdades son como una flecha, ¿no? Aquí en este caso mi desigualdad es menor o igual, ¿no? Menor. ¿Se fijan? Es como una flecha que va hacia la izquierda, ¿verdad? Apunta hacia ese lado. Y pues aquí en ecuaciones es bastante sencillo, porque en lineales pueden guiarse de eso. Decir que lo que está al lado izquierdo de su punto crítico es solución. Y todo lo que esté hacia el lado izquierdo lo tienen que pintar. Y ya está. Esa sería su respuesta. Todo lo que han pintado ustedes, ¿ya? Aunque lo vamos a hacer un poquito mejor, ¿ya? A ver, hacemos un rectángulo. Aquí está pues.
Y ahí está, ¿no? Se fijan, se pinta el punto crítico y el intervalo. Y ahí prácticamente acabaría el ejercicio, ¿ya? Porque es la respuesta, ¿no? Con ejercicios, ¿no? La respuesta en desigualdades y la respuesta gráfica, ¿no? Ahí termina el ejercicio, pero hay una cuestión más que hay que hacer, y es anotar la respuesta como tal, la literal, ¿ya? Y se lo hace usando el concepto de conjunto solución. Entonces, primero, ¿qué van a hacer? Van a tener que agarrar toda su gráfica, darse espacio. Ya, entonces, acá lo voy a hacer. Para escribir conjunto solución, lo más fácil sería guiarse con la práctica, con la gráfica, ¿ya? ¿Y esto cómo se anota? Conjunto solución, ¿ya? X es nuestra variable, ¿no? X pertenece, tienen que poner, ¿ya? Ahí está. X pertenece a qué intervalo ahora. Si se fijan acá en lo que es su gráfica, todo lo que está pintado es solución para X. ¿Dónde empieza? Se fijan, empieza acá, en el punto en menos 3. ¿Dónde acaba? Pues en el infinito, ¿no? Todos los valores menores a 3 son respuesta. Eso es lo que no quiere decir la gráfica. ¿Y eso cómo lo representamos aquí? En la respuesta literal. X pertenece. Siempre se comienza desde el lado izquierdo. Se fijan, aquí es infinito negativo, ¿no? Así que poner acá, infinito negativo. ¿Ya? Ahí comienza, ¿verdad? Su respuesta, desde el infinito negativo. ¿Dónde acaba? Avanza, 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 hasta este punto, ¿no? Hasta el punto en menos 3. Ponen coma, menos 3. De esa forma, se tienen que poner los límites, ¿ya? Un extremo hasta el otro extremo. Aquí podemos verlo claramente. Aquí habíamos dicho que comienza, ¿no? En infinito negativo la respuesta. ¿Hasta dónde? Hasta que avances a menos 3. Entonces, eso es lo que notas aquí en forma gráfica. El conjunto solución para X es desde infinito negativo hasta el punto en menos 3, ¿ya? Pero ahora aquí hay que considerar otras cuestiones. Y es, ¿cómo lo vamos a notar? Porque esto es un conjunto, se lo encierra en ciertos símbolos, ¿ya? Y tal vez para eso sí necesitaría mi formulario. ¿Ya? Aquí está. Y aquí está, aquí lo resumí en una tabla, ¿ya? Ahí nos dicho, ¿no? Que hay puntos abiertos y cerrados, ¿no? Abiertos es cuando no se pinta el punto crítico, ¿no? En este caso tenemos una ecuación cerrada, ¿no? Porque hemos pintado el punto crítico. Bien, entonces, dependiendo si su ecuación es abierta o cerrada, tienen que usar distintos símbolos. Por ejemplo, acá, para puntos cerrados, los que se pintan, tienen que usar corchetes. Para puntos abiertos, tienen dos posibilidades. Pueden usar corchetes inversos, ¿no? Puestos al revés. O bien paréntesis. Y hay un tercer elemento que tienen que considerar. Si sus intervalos van hasta los infinitos, ¿no? Sea infinito positivo o infinito negativo, tienen que usar de igual manera los corchetes invertidos o los paréntesis, ya como si fuera un punto abierto. Eso es mucho a considerar. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Acá el punto en menos 3. Si se fijan, el punto en menos 3 es un punto cerrado, ¿no? Lo hemos pintado. Para puntos cerrados, ¿qué se hacía? Pues usábamos corchetes, ¿no? De hecho, lo voy a hacer con esto. Entonces, para el punto menos 3 usamos corchete. ¿Por qué? Porque este punto crítico lo hemos pintado, ¿no? Perfecto. Ahora, infinito. El infinito, cualquiera, sea positivo o negativo, siempre es abierto, ¿ya? Y pues les decía, tienen dos posibilidades. Bien usar corchetes al revés, así. O, en su defecto, usar paréntesis, ¿ya? Pueden ser corchete ahí y paréntesis acá, ¿ya? Ya depende mucho de ustedes. Y a ver, entonces para este intervalo voy a usar, a ver, corchetes inversos, ¿ya? Ahí está, ¿no?
corchete inverso en el punto en menos infinito y cerrado para el punto en menos 3. ¿Por qué? Porque hemos pintado ese punto crítico. Y esa sería la respuesta. ¿No? Ahí está. Como ven, en ecuaciones lineales no es tan complicado. Simplemente hay que seguir los pasos, ¿no? Para resolver una inecuación. Luego a esa inecuación hay que graficarla. Y posteriormente tenemos que revisar el conjunto solución. Nada más eso. Ya. Ahora sí, pasamos con este ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo que ya tenía preparado, ¿ya? Hallar el conjunto solución D. Ahí, si se fijan, en ecuaciones lineales puede haber esta complejidad, quizás, ¿no? De usar fracciones. Ahí tenemos 4x décimos menos 3 medios por ese binomio mayor a... Ojo, fíjense, la desigualdad es mayor. Es una desigualdad abierta. ¿Qué significa? Que nuestro punto crítico va a ser abierto, o sea, no se pinta el punto crítico. ¿Listo? Es lo primero que tienen que identificar. Y desigualado, bueno, esta otra cantidad. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Que en esta subdesigualdad lleven todas las variables, las x, al lado izquierdo y constantes al lado derecho, ¿no? Lo único que hice acá fue multiplicar, ¿no? Eliminar los paréntesis. Ese 3 medios lo multipliqué por cada término y este 2 tercios lo mismo, ¿ya? Lo primordial es eliminar paréntesis y cuestiones que nos dificulten el ejercicio. Por lo que hacemos esto, ¿ya? Y marcamos, tenemos que verificar dónde están las x, ¿verdad? Ahí están las x. Lo que tenemos que lograr es que todas las x estén en el lado izquierdo y lo demás, ¿no? Las constantes al lado derecho. Y eso hacemos. Este x quintos que es positivo pasa al otro miembro como con símbolo negativo, ¿no? Y este 3 medios que era positivo pasa con signo negativo, ¿no? Nos queda de esa forma. Una vez ya está en esa forma, simplemente es hacer el álgebra, ¿no? Sumar y restar. Sumando estas tres fracciones de acá, 4x décimos menos 3x décimos menos x quintos, nos sale negativo x décimos. Lo cual es mayor a, bueno, aquí 10 con 10 se va, ¿no? Simplemente me queda menos 3 medios. De esa forma. Pero aquí hay que seguir operando, ¿no? Hay que despejar a x. Por lo que este 10 lo paso a multiplicar, ¿no? 10 por 3, 15. Perdón, 30. 30 dividido entre 2, ya sería 15, ¿no? Entonces tendríamos ahí menos 15 mayor, perdón, menos x mayor a menos 15. Pero ese x, ese negativo x me perjudica, ¿no? No tiene que estar ese símbolo negativo. Por lo que yo a mi ecuación la multiplico por menos 1, ¿no? Para que x esté solito. Pero es lo que les decía. Podemos cambiar de signo naturalmente, ¿no? Menos x por menos 1, positivo x. Menos 15 por negativo 1, 15. Pero ¿qué pasa con la desigualdad? Cambia de sentido. Aquí era mayor, por multiplicarla por un número negativo se vuelve menor. Entonces ya no es x mayor a algo, ¿no? Ahora es x menor a 15. ¿Listo? Y ya está resuelto. Ya hemos resuelto la desigualdad. Ahora nada más quedaría hacer la gráfica. Para eso, ¿no? Ahí está la gráfica. Aunque podemos hacerla paso a paso también, ¿ya? Lo que les decía, primero ponen su eje los reales, ¿no? Que va desde el infinito positivo hasta el infinito negativo, ¿no? Y ponen su punto crítico, ¿no? En este caso solo tienen un punto crítico. Y está ubicado en 15, ¿no? Su punto crítico acá es 15, nunca lo olviden. Se grafican ahí, su punto crítico, 15. Uy, ya. Ahora, tenemos que ver si hay que pintar o no el punto crítico. Si se fijan, la desigualdad es menor, ¿no? La desigualdad es abierta, ¿no? Abierta es cuando es menor o mayor, ¿no? En ese caso es abierta. En pocas palabras, no se pinta el punto crítico. Lo dejamos así como está, sin pintar. Y esta es el punto crítico. Ahora nos falta saber qué intervalo es solución. Porque se fijan, aquí este punto crítico me lo ha dividido en dos intervalos. Este intervalo de acá. Uy, creo que lo borré todo. Ya. Otra vez. 15, infinito positivo, infinito negativo. Y como les decía, ¿no? Tenemos ahí dos intervalos y tenemos que ver cuál utilizar.
Ya. ¿No? Este primer intervalo, el de la derecha, y este intervalo de la izquierda. Tenemos que ver cuál utilizar, ¿no? Los voy a llamar por nombres, ¿ya? Intervalo 1 y intervalo 2, ¿ya? Tenemos que ver qué intervalo es solución. Para ello, en ecuaciones lineales es sencillo, como les decía. Simplemente fíjense en la dirección de su inecuación, ¿no? De su desigualdad. En este caso, la desigualdad es menor, ¿no? Menor. La flecha, ¿hacia dónde va? Hacia el lado izquierdo. De su punto crítico, ¿qué significa? Que lo que está a su lado izquierdo es solución. Pocas palabras, esto de acá. Y todo ese intervalo lo pinta. ¿Listo? Y ese sería el conjunto solución. Todo eso que está marcado. Sería este intervalo, ¿no? Que empieza en infinito negativo y acaba en 15. ¿Listo? Ahí se hace la gráfica. Ponen su punto crítico, verifican si es abierto o cerrado. Y luego hay que ver, ¿no? ¿Qué intervalo es solución? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Y bueno. ¿No? Ahí está la gráfica. Todo lo que está al lado derecho hasta 15, pero 15, ojo, sin pintar. 15 es un punto abierto. Ahora hay que anotar el conjunto solución. ¿Cómo hacemos eso ahora? Pues como les decía, ponemos, ¿no? Conjunto solución. Pueden añadir si quieren este símbolo. Para todo x pertenece a. Tienen que ver dónde empieza el intervalo, ¿no? Este intervalo va hasta el infinito negativo, ¿no? Este mi intervalo comienza aquí, ¿no? En infinito negativo. ¿Dónde acaba? Acaba en este punto, ¿no? Este punto en 15. Aquí es donde está acabando esa mi gráfica. Nos ponemos desde el infinito negativo hasta 15. Ahora hay que delimitar. Los infinitos siempre son abiertos, les dije, ¿no? Entonces podemos usar bien corchetes inversos o paréntesis, ¿ya? Yo voy a usar paréntesis. Ahí está, ¿ya? Porque infinito siempre es abierto. Ahora el punto crítico en 15. Si se fijan, en 15 el punto crítico no está pintado. Es un punto abierto. Entonces también tienen que usar paréntesis o corchete inverso, ¿ya? Voy a usar corchete inverso para que me entiendan. Y está, esa es la respuesta. ¿Ya? Ahí debo tener la respuesta. ¿Ves? El conjunto solución. Conjunto solución es para todo x pertenece abierto, ¿no? Corchete inverso. En menos infinito hasta 15 también abierto. Listo, ahí estaría la respuesta. ¿No? Si tienen alguna duda, ya saben, me cortan nomás. Ya, eso sería con respecto a inecuaciones lineales. Ya hemos visto un ejemplo con desigualdades abiertas y otro acá con una desigualdad cerrada, ¿no? Ahora, ¿qué nos tocaría ver? Tal vez inecuaciones polinómicas, ya podemos avanzar. Y esto tal vez sería mucho más conveniente verlo, porque en un examen usualmente lo mínimo que podría entrar tal vez sería inecuaciones polinómicas. Lineales no creo, la verdad. Así que enfaticémonos mejor en este tema. Bueno, las inecuaciones polinómicas es igual que las ecuaciones polinómicas. Ya estamos hablando de grados superiores, ¿no? De segundo grado, tercer grado, cuarto grado, etc. Ya, polinomios. Y van a tener esta forma, ¿no? Un polinomio cuya variable sea x tiene que ser menor o mayor a otro valor, ¿no? O 0 puede ser. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? El primer paso es llevar todo, sea constante y variable, todo al lado izquierdo de la inecuación, ¿ya? Para que tenga esta forma, ¿no? Para que esté desigualado a 0. Una vez hecho eso, tenemos que aplicar lo que conocemos del prefacultativo, ¿no? Factorización y simplificación. Tenemos que simplificar y factorizar al máximo nuestros polinomios. Luego, habrá que igualar a 0 cada factor, ¿no? Porque cuando factorizamos vamos a tener factores y cada uno hay que igualarlo a 0. Y ahí vamos a tener varios puntos críticos. En ecuaciones lineales solo tenemos un punto crítico, ¿no? En ecuaciones polinómicas podemos tener 2, 3, 4, hasta ejercicios donde he visto 8 puntos críticos. ¿Listo? O sea, aquí ya no hay límite. Hay muchos puntos críticos y hay muchos casos que ver. ¿Ya? Vamos a tener primero muchos puntos críticos. Segundo, en la recta de los reales, ¿no? En nuestra gráfica tenemos que acomodar esos puntos críticos en orden, ¿no?
negativos, positivos, etc. Ya tenemos que hacerlo en orden todo. Luego, tenemos que determinar los intervalos verdaderos o falsos, ¿ya? O sea, los que son respuesta y los que no lo son. Hay que identificarlos. Y por último, todos los intervalos que sean respuesta serán solución y anotamos conjunto solución. Muy bien, vamos a ir con un ejemplo. Ya a ver, puede ser esta. A ver. Ya, ahí tenemos hallar el conjunto solución de 5x al cuadrado más 4x menos 3 menor o igual a... Ojo, fíjense, la desigualdad es cerrada. Tienen que identificarlo al instante. Desigualdad cerrada, ¿qué significa? Que los puntos críticos se van a pintar. ¿Ya? Menor o igual a x por x más 4 más 6. El primer paso, deshacernos de esos paréntesis, ¿no? Habrá que... bueno, lo ves de otro modo acá, creo. Primer paso era llevarlo todo al lado izquierdo, ¿no? Entonces, todo esto que está al lado izquierdo, derecho, lo llevamos al lado izquierdo. Ahí está, ¿no? Cambien de signo. Y una vez hecho eso, habrá que eliminar paréntesis, ¿no? Menos x por x menos x al cuadrado. Menos x por 4, menos por más, menos 4x. Y este negativo 6 se queda ahí. Entonces ya hemos cumplido el primer paso, ¿no? Llevarlo todo al lado izquierdo. Luego, ¿qué hago? Habrá que sumar términos semejantes. Acá tengo 5x al cuadrado y aquí tengo menos x al cuadrado, ¿no? 5 menos 1, 4x al cuadrado. ¿Qué más? Acá tengo positivo 4x y acá negativo 4x. Se van. Y negativo 3 con negativo 6, negativo 9, ¿no? Ahí está. Me queda simplemente 4x al cuadrado menos 9 mayor o igual a 0. Listo, hemos simplificado lo más que hemos podido. Ahora queda factorizar. ¿Qué pueden ver ahí? Ahí tenemos 4x al cuadrado menos 9. Yo puedo ver claramente diferencia de cuadrados, ¿no? Y entonces, al 4, ¿no? Podemos simbolizarlo como un 2 al cuadrado, ¿no? En este caso aquí tendríamos que 2x elevado al cuadrado menos 9 es como un 3 al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado menor o igual a 0. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos diferencia de cuadrados. ¿Y eso cómo se factoriza? Pues va a ser sumando los dos binomios por la resta de los binomios, ¿no? El producto de una suma por su diferencia. Entonces ya hemos factorizado al máximo, ya hemos simplificado al máximo. ¿Qué hacemos ahora? Se fijan, acá tenemos dos factores, ¿no? Uno aquí y otro acá, ¿no? Son dos factores. ¿Cuál era el siguiente paso? A cada factor hay que igualarlo a 0. Y esos eran nuestros puntos críticos. A ver, entonces, si igualamos a 0 cada factor, ¿no? Se fijan, 2x más 3, aquí está. Le hemos igual a 0. 2x menos 3, aquí está. Y lo hemos igualado a 0. Y lo que hay que hacer, despejar a x, obviamente. Este positivo 3 pasa como negativo 3 y el 2 pasa a dividir. Listo, un punto crítico ya tengo. X igual a menos 3 medios. Con el otro, este menos 3 pasa como positivo 3 y el 2 a dividir. Listo, ahí tengo otro punto crítico. X igual a 3 medios. Y listo. Eso es todo. Simplemente agarramos cada factor, igualamos a 0 y ahí tenemos nuestros puntos críticos. Son esos dos de ahí, ¿no? Para esta ecuación cuadrática hemos tenido dos puntos críticos. Ahora, vamos a identificar qué intervalo de solución por la regla de la mano derecha. ¿Esto qué significa? A ver, primero, nos graficamos la recta de los reales, que conocemos bien, ¿no? De infinito positivo a infinito negativo, ¿no? Recordemos, ¿cuáles son nuestros puntos críticos? Teníamos dos, ¿no? X igual a 3 medios. Es un 2, ¿ya? Y X igual a menos 3 medios, ¿ya? Tenemos uno positivo, uno negativo, ¿ya? Hay que ordenar cada punto crítico en orden. Primero, ¿quién es más grande? 3 medios es más grande, ¿no? Es un número positivo, va a estar hacia la derecha. Diremos que aquí está 3 medios. Y negativo 3 medios es un número negativo, ¿no? Estará más a la izquierda. Acá, por ejemplo. Menos 3
medios, ¿ya? Vamos a considerar que el 0 está aquí. Se fija, tienen que ir en orden, es como una regla. Tiene que ir en orden, positivos, negativos y con sus respectivos valores, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Hay que ver si la desigualdad se pinta o no, ¿verdad? Para ello, recordemos el ejercicio. Era este de acá, ¿no? 5x al cuadrado menos 4x, etcétera, menor o igual, ¿no? Recordemos el símbolo, menor o igual. Entonces, para esta mi desigualdad, el símbolo era menor o igual. ¿Qué es este símbolo? Es un símbolo cerrado. ¿Qué significa? Que estos mis puntos críticos hay que pintarlos. Entonces, pintamos estos nuestros puntos críticos. Listo. Una vez ya hemos pintado los puntos críticos, ¿qué hay que hacer? Determinar qué intervalo solución. Para eso, ¿cómo se hace? Pues decimos, ¿no? Se fijan, nuestra gráfica se ha dividido en 3 intervalos, ¿no? Este, intervalo 1, intervalo 2 y intervalo 3, ¿no? Tenemos 3 intervalos. Hay que ver cuál es solución. Para ello, aplicamos regla de la mano derecha. ¿Qué hacemos? Decimos que el intervalo que viene desde el infinito positivo, ¿no? El que está a la derecha es positivo, ¿ya? Le estamos dando un signo. Intercalamos positivo, negativo y el siguiente será positivo. ¿Listo? Siempre tiene que ser positivo el que está a la derecha. ¿Ya? Una vez hecho eso, hay una regla. Que si tu desigualdad es mayor o mayor o igual, cualquiera de los dos, la respuesta son los positivos. Si tu inecuación es menor o menor o igual, la respuesta son los negativos, ¿ya? Ahora fíjense, ¿qué símbolo yo tengo? Mi símbolo es menor o igual, ¿no? Es el que tengo acá. Entonces, ¿cuáles son respuesta? Los negativos. ¿Cuáles son los negativos? Son el intervalo número 2. Entonces, marco ese intervalo y lo pinto. Y ya está, eso es respuesta. Mi intervalo es todo lo que esté pintado en verde. Esa es la respuesta de esta mi gráfica, ¿ya? Fíjense, desde menos 3 medios hasta 3 medios, ¿ya? Aquí ya lo tengo mejor preparadito, ¿no? Desde menos 3 medios hasta 3 medios, ¿no? Fíjense el punto crítico, los puntos están pintados. El intervalo también. Ahora, ¿qué nos falta? Poner el conjunto solución, ¿no? Ponemos entonces conjunto solución. X pertenece, ¿desde dónde? ¿Dónde empieza mi gráfica? Empieza aquí, ¿no ve? En menos 3 medios. ¿Dónde acaba? En positivo 3 medios. Pongo, comienza en menos 3 medios y acaba en 3 medios. Ahora fíjense el punto crítico. Acá los puntos críticos, menos 3 medios y 3 medios, los dos están pintados, ¿no? Cuando están pintados, tienen que usar corchetes, ¿no? Ambos están pintados, ¿no? Corchetes para los dos. En conjunto de solución, X pertenece cerrado, eso significa el corchete, cerrado en menos 3 medios hasta 3 medios también cerrado. Y ahí está, ¿no? Conjunto de solución. Cerrado en menos 3 medios hasta 3 medios cerrado también. Muy bien. Ya. Antes de eso, voy a hacerme un ejemplo acá. Ya, ahora hemos visto cómo se hacen ecuaciones polinómicas, ¿ya? Pero no siempre es así de fácil, ¿ya? Para eso voy a hacer algunos ejemplos, ¿ya? Para que nos habituemos a lo que es este tema. El primero, a ver, es 2x menos 1 por x menos 1 mayor o igual a 3. Ya listo. Entonces ahí tenemos una inecuación polinómica.
Primer paso, ¿cuál era? Llevarlo todo al lado izquierdo, ¿no? Aunque primero quizás podría deshacerme de esos paréntesis, ¿no? Multipliquemos. 2x por x sería 2x al cuadrado. Luego, 2x por menos 1 sería menos 2x. Siguiente, menos 1 por x sería menos x. Y menos 1 por menos 1, menos por menos más, sería positivo 1. Listo. Ahora este positivo 3 que está al lado derecho va a pasar al primer miembro como negativo 3, ¿no? Cambia de signo, mayor o igual a 0. Ya está el primer paso. Todo está al lado izquierdo de la desigualdad, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Pues sumar términos semejantes. Acá tengo negativo 2x menos x. Menos 2x menos x sería menos 3x. Y positivo 1 menos 3 sería menos 2. Mayor o igual a 0. Listo. Ahora, ¿qué hago? Ya está todo simplificado al máximo. ¿Qué me falta? Factorizar al máximo. Para ello podría hacer uso del aspa, ¿no? A ver, pensemos. Dos números que multiplicados me den 2x al cuadrado. Podría ser 2x y x, ¿no? Ahora, dos números que multiplicados me den menos 2. Podría ser 1 y menos 2. A ver, verifiquemos. 1 por x es x. Y 2x por menos 2 sería menos 4x, ¿no? Sumemos. Menos 4x más x son menos 3x. Ahí está, es justamente lo que tengo acá en mi segundo término. Entonces el aspa es válido. Mis valores serán 2x más 1 y x menos 2, ¿no? Ya conocemos eso del prefacultativo. Entonces por aspa, ¿qué hemos determinado? 2x más 1 por x menos 2. Y mantenemos mayor o igual a 0. Listo, ya está factorizado al máximo. Ahora, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? Tengo que igualar cada factor a 0, ¿no? En este caso tengo dos factores, ¿no? Cada paréntesis es un factor. Entonces cada factor habrá que igualar a 0. Y despejar a x, obviamente. Primer factor, 2x más 1. Igualamos a 0. A ver, despejemos a x. Este positivo 1 va a pasar como negativo 1 al otro miembro, ¿no? Y este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir a este menos 1. Listo, primer punto crítico. X igual a menos 1 medio. Siguiente. Igualamos x menos 2 a 0. Y despejamos a x. Este negativo 2 va a pasar con signo cambiado, ¿no? Como positivo 2. Ahí tenemos ya mis dos puntos críticos. X igual a negativo 1 medio y a 2. ¿No? Ahí está. Ya están mis puntos críticos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer mi gráfica, ¿no? A ver, lo haré así nomás, ¿ya? Primero, hacemos ahí nuestro eje de los reales, desde infinito positivo hasta infinito negativo, y pongo mis puntos críticos, ¿no? Ahí tengo dos puntos críticos, el menos 1 medio y el 2. Veamos, ¿cuál es más grande? ¿2 o menos 1 medio? 2, ¿verdad? Va a estar más a la derecha. Vamos a decir que aquí está el 2. No tiene que ser necesariamente escala, ¿ya? Simplemente tiene que estar en orden. ¿Quién es más pequeño? Menos 1 medio. Tiene que estar más a la izquierda. Listo. Ahí ya tengo mis dos puntos críticos. Ahora tengo que ver si se pintan o no. Veamos la desigualdad. Ahí mi desigualdad es mayor o igual, ¿no? Es una desigualdad cerrada. ¿Qué significa? Que tengo que pintar mis puntos críticos. Listo, ya. Ahí está pintado el punto crítico. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Determinar qué intervalo solución, ¿no? Para ello, agarramos el intervalo de la derecha, ¿no? El que esté más a la derecha y decimos que es positivo. Intercalamos positivo, negativo y positivo, ¿no? De esa forma. Ahora, tenemos que ver qué tipo de desigualdad tengo, ¿no? Porque habíamos dicho
que si la desigualdad es mayor o mayor igual, pues la respuesta eran los positivos. Y si la desigualdad era menor o menor igual, la respuesta eran los negativos. En este caso, ¿qué tengo en mi desigualdad? Tengo mayor igual, ¿no? Es esta de acá. ¿Quiénes son respuesta? Los positivos. Entonces, marco los positivos, este intervalo, y los pinto. ¿Ven? De esa forma. Y ya está. Todo eso que está pintado es mi solución. Ahora solo queda anotarlo, ¿no? Entonces quedará poner conjunto solución. X pertenece. Se fijan, aquí tengo dos intervalos, ¿no? Que son solución. Este intervalo y este otro, ¿no? Son dos intervalos que son solución. Entonces, ¿cómo los marcamos? Pues en orden. Primero este. ¿Dónde empieza? Veámoslo. Se fijan, ese mi intervalo empieza aquí, ¿no? En el infinito negativo. Y avanza hasta aquí, el punto en menos un medio. Entonces, tenemos que anotar eso. Empieza en el infinito negativo hasta menos un medio, ¿no? Ahora, el infinito. Los infinitos siempre son abiertos. Podemos usar paréntesis o corchetes inversos. Voy a usar corchete inverso. Y menos un medio. Se fijan, el punto menos un medio está pintado, ¿no? Entonces cerrado. Usamos corchete. Listo. Ahora, aquí tenemos otro intervalo también, ¿no? ¿Dónde empieza esta gráfica? Empieza en el punto 2. ¿Dónde acaba? Pues en el infinito, ¿no? Entonces tenemos que anotar esa respuesta también. Entonces, el otro intervalo empieza en 2 y acaba en el infinito positivo. Ahora los límites, a ver. El 2, el punto crítico en 2, si se fijan, está pintado, ¿no? Entonces usamos corchetes, es un punto cerrado. Y el infinito, los infinitos siempre son abiertos, así que corchete inverso o bien podrían usar paréntesis. Y listo, ahí está la respuesta. Pues si se fijan, tiene que haber algo que una a estas dos respuestas. ¿Y para eso qué usamos? Usamos el símbolo unión. ¿Ya? Bastante intuitivo, ¿no? Este intervalo unido a este otro. Y ya está, esa es la respuesta cuando tienen dos intervalos o más. Ya si hubiera un tercer intervalo, ponen aquí unión y el intervalo, ¿no? Etcétera. Pero ahí acabaría el ejercicio. Conjunto de solución. X pertenece abierto en menos infinito hasta menos un medio cerrado. Unión. Cerrado en 2, abierto en infinito positivo. Ahí está la respuesta, más que claro. A ver, ahí. Dejaré ya. Ya. Eso es uno, ¿ya? Cuando tenemos varios intervalos. Pero no siempre nos va a ocurrir eso. ¿Listo? Va a pasar a veces que bueno, hasta el momento hemos visto que nuestros factores, ¿no? Los factores que tenemos ahí siempre han sido lineales, ¿no? Al momento de igualarlos a cero. Pero hay casos donde tenemos factores elevados a un exponente. Y es un caso especial, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Ya, muy bien, aquí tenemos otra inecuación. X menos 2 elevado al cubo menor o igual a x menos 2 elevado al cuadrado. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? En ecuaciones, o sea, he tenido muchos estudiantes que me decían, pues auxi, hagamos esto sencillo. Fácilmente aquí tenemos x menos 2, ¿no? Tenemos la misma base, restemos exponentes, ¿no? Este 2 se va a ir con 2 de estos, aquí me queda 1, entonces mi ejercicio me va a quedar x menos 2 menor o igual a 1, ¿no? Es lo que
la intuición, ¿no? Nuestra lógica nos diría que podemos eliminar exponentes, ¿no? Porque tenemos bases iguales. Es lo que solamente haríamos tal vez en ecuaciones. Pero aquí en ecuaciones no podemos hacer eso. No podemos eliminar variables. Esto queda muy claro. No se puede hacer eso. ¿Ya? No pueden hacer eso de eliminar, ¿no? Exponentes porque las bases son iguales. Nada que ver. Entonces, ¿cómo se opera esto? Pues hay que hacerlo por el camino largo. Hay que desglosar, ¿no? Cada binomio, aquí elevado al cubo y aquí elevado al cuadrado. Y pues trabajar, ¿ya? Es una opción. O podemos hacerlo de manera más inteligente, ¿no? Primero, este x menos 2 al cubo lo voy a dejar ahí. Y este x menos 2 al cuadrado lo voy a pasar al lado izquierdo, ¿no? Va a pasar con símbolo negativo. Menor o igual a 0. ¿No? Ahí he hecho el primer paso. He llevado todo al lado izquierdo de mi inecuación. Ahora, ¿qué hago? Factorizar. Porque fíjense, ahí tengo bases iguales, ¿no? Puedo sacar factor común. Tranquilamente. Puedo hacer factor común x menos 2, ¿no? Elevado al cuadrado. Si hago factor común ahí, veamos cómo me queda. Aquí en primer término tengo 3, ¿no? Como exponente. Le estoy quitando 2. Simplemente va a quedar 1. Lo cual se sobreentiende. Acá, x menos 2 al cuadrado. Ya le estoy quitando x menos 2 al cuadrado. Entonces simplemente me va a quedar un 1, ¿no? Factorización, tema de prefacultativo. Factor común. Ahí está. He factorizado x menos 2 al cuadrado. Ahora, a ver, operemos un poco ahí. Voy a eliminar este paréntesis. Simplemente me queda x menos 2, ¿no? Y menos 2, menos 1, menos 3, ¿no? Y ya está. Ya he factorizado al máximo mi inecuación. ¿Qué me queda hacer? Igualar cada factor a 0. Si se fijan, tengo dos factores. X menos 2 elevado al cuadrado y x menos 3, ¿no? El primer factor. X menos 2 elevado al cuadrado igual a 0. El segundo factor, x menos 3, también le igual a 0. Acá este primero, perdón, el segundo factor. Este menos 3 lo voy a pasar al primer miembro como positivo 3, ¿no? Fácil. Ahí ya tengo mi primer punto crítico, x igual a 3. Ahora aquí está el problema. En este vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el punto crítico está elevado al cuadrado. Tiene exponente par, ¿ya? Y hay algo curioso que siempre pasa con los exponentes pares, ¿ya? Lo vamos a ver ahora. Primero, podemos eliminar ese cuadrado, ¿no? Metemos todo en raíz cuadrada de 0 es 0 y así eliminamos el exponente, ¿no? Despejemos x. Este menos 2 va a pasar como positivo 2 al primer miembro. Y ahí tengo mis puntos críticos, x igual a 2 y x igual a 3. Pero mucho ojo en este de acá, ¿ya? Le pondré un asterisco si quiera. Ya, mucho ojo en ese, ¿ya? ¿Por qué? Porque este tenía exponente par, ¿no? Exponente cuadrático. Entonces hay que tener mucho ojo con ese, porque en la gráfica va a influir mucho. Ya, ahora me grafiqué la recta de los reales. Ahora tengo que poner mis puntos críticos, ¿no? Ahí tengo dos puntos críticos, en 2 y 3, ¿no? Diré que aquí está el 2 y que aquí está el 3, ¿ya? Pongo mi punto crítico. Listo. Es lo que usualmente haríamos, ¿no? Es lo que la lógica nos dice, ¿no? Pone un punto crítico en 3 y otro en 2. Pero hay un problema. Aquí hemos dicho, ¿no? Que 2, él nos marca con un asterisco, ¿no? Tiene exponente par, ¿ya? Y cuando un punto crítico está elevado a un exponente par, ojo, par, o sea, 2, 4, 6, etc., ¿ya? Un número par, ocurre lo siguiente, que el punto crítico sufre un cambio, ¿ya? Ya no es simplemente un punto crítico, el punto crítico ahora se va a dividir. El punto en 2 ya no va a ser un punto crítico, sino van a ser 2. Ahí aparece esta antena. ¿Ya? Siempre que el exponente del punto crítico sea par. No importa si es exponente cuadrático, el exponente es 4, 6, 8, no importa el exponente. Con que sea par, aparece esta antena. ¿Listo? Y lo que está aquí en medio
también se le considera un punto crítico, por si acaso. ¿Ya? Es un punto crítico, perdón, no, un intervalo, perdón. También es un intervalo. Entonces, si se fijan, tenemos varios intervalos. Aquí tenemos un intervalo, aquí tenemos otro, aquí entre estos dos tenemos otro intervalo, y aquí tenemos otro intervalo. En total tenemos 4 intervalos, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? 4 intervalos. Entonces hay que determinar qué intervalo es solución, ¿ya? Ojo, ¿no? Esto solo pasaba de la antena cuando el exponente del punto crítico es par. Hay otro método, ¿ya? Pero primero quiero que aprendan este. Porque a mi punto de vista es mucho más sencillo, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Lo de siempre. Decimos que el intervalo de la derecha es positivo. E intercalamos el signo. Positivo, el siguiente será negativo y el siguiente será positivo y el siguiente será negativo. Listo. Ahora hay que ver qué intervalo es solución, ¿no? Ah, algo que nos estamos olvidando. Hay que verificar si hay que pintar el punto crítico, ¿no? A veces nos pasa. Acá tenemos la desigualdad, ¿no? Es menor o igual. Cuando es menor o igual, ¿qué pasaba? Que esta es una desigualdad cerrada, ¿no? En pocas palabras, hay que pintar los puntos críticos. Entonces, aquí están mis puntos críticos, hay que pintar todos. Ahí está, ¿ya? Estamos olvidando de pintar los puntos críticos. Ahora sí, enfoquémonos en los intervalos. A ver, ¿qué decíamos? Si la desigualdad es mayor o mayor o igual, ¿quiénes eran respuesta? Los positivos. Y si era menor o menor o igual, ¿quién era respuesta? Los negativos, ¿no? ¿Cuál es mi desigualdad? Menor o igual. Es esta de acá. Entre las respuestas son los negativos. Tenemos que pintar los negativos. Marcamos y pintamos negativos. Entonces, esto de acá será respuesta. Uy, perdón. Negativos dije, ¿no? Yo. Parece que borré todo. 2 a 3. Uy, no. En 2 hay una antena, ¿no? Mil disculpas, pero es que borré todo y ya. Edu, cierra la puerta, pero. A ver, ya, eso. Luego se pintaba los puntos críticos. Este más de acá. Positivo, negativo, positivo y negativo. Y ahora sí. ¿Qué intervalo? La respuesta, a ver, el símbolo era menor o igual, ¿no? Entre la respuesta eran los negativos. Entonces, pintaré los negativos. Negativo es este de acá. Y este de acá. Entonces, todo lo que está pintado es respuesta. Pero ojo. Cuando aparece esta antena hay más condiciones, lamentablemente. Se fijan aquí, las antenas están pintadas, ¿no? Son puntos cerrados. Si están pintadas, son respuesta, ojo, ¿ya? Aquí si se fijan, el intervalo, ¿qué les dice? Aquí el intervalo no está pintado, ¿no? En pocas palabras dice que es un intervalo falso, que el punto crítico 2 no es respuesta. Es lo que te está diciendo el intervalo, ¿no? Porque no está pintado. Pero ¿qué pasa aquí? Los puntos críticos en 2 están pintados. Entonces, ¿a quién hago caso? ¿Al intervalo o al punto crítico? El intervalo me dice no es solución, pero el punto crítico me está diciendo es solución. ¿A quién hago caso? Pues aquí siempre se hace caso al punto crítico. Cuando aparece esta antena, no interesa mucho el intervalo que está aquí en el medio. Si el punto crítico está pintado, es solución. ¿Ya? Verdadero. Si está vacío, o sea, es abierto, sin pintar, es falso, ya ese punto crítico no es solución. No importa si el intervalo está pintado, está diciendo que es solución, ya, solamente háganle caso al punto crítico, ya cuando aparezca esa antena. Únicamente al punto crítico, ese que tiene más jerarquía en ecuaciones polinómicas. Bien, anotamos conjunto solución. Conjunto solución. X pertenece. Hay que identificar dónde comienza mi intervalo, ¿no?
Se fijan, aquí esto va desde el infinito negativo, ¿no? ¿Hasta dónde? Avanza, 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 se topa con el 2. Pero el 2, aquí me dice el punto crítico que es solución, ¿no? Es verdadero. No hay problema. Es como si esto estuviera continuando pintado, ¿ya? Entonces, 2 solución, avanzo, avanzo, no hay ningún problema y llego hasta el 3. Ahí es el límite. Entonces mi gráfica es donde va. Desde el infinito negativo hasta menos 3. Les pongo desde el infinito negativo hasta positivo 3. Infinito siempre es abierto, corchete inverso. El 3, si se fijan, es un punto pintado, ¿no? Es cerrado, es corchete. Y listo. Esa es la solución, ¿no? Cosas nuevas que hemos visto con este tipo de ejercicios es que cuando hay un punto crítico que está elevado a exponente par, ojos, tiene que ser par, 2, 4, 6, etc., aparece esa antena. Si estuviera elevado a exponente impar, por ejemplo, cúbico, exponente quinta, etc., no aparece. Lo toman como si fuera un punto crítico normal, ¿ya? Un punto crítico corriente. No hay problema. El problema es cuando el exponente es par. Ahí es cuando aparece la antena, ¿ya? Luego, ¿qué más? Cuando aparece la antena, hay esa jerarquía, ¿ya? De que el punto crítico es el que manda. Él te va a decir si el punto en 2, bueno, donde está el punto crítico, es respuesta o no es respuesta. Él es el que te dice. El punto, el intervalo que se genera, ¿no? Ahí en medio, no interesa mucho, ¿ya? Para la respuesta. Pero sí influye, ¿ya? Y a ver, ahora sí vamos a hacer este ejemplo. Decía, hallar el conjunto solución de, bueno, todo ese polinomio mayor a 0. Se fijan, aquí ya no hay ningún problema. Todo está al lado izquierdo, simplemente que nos faltaría factorizar al máximo. Bueno, este ejemplo lo hice para estudiantes de ingeniería, ¿ya? Y esto más que todo porque en algunas facultades no les permiten usar métodos, ¿no? Como el Ruffini, etc., ¿ya? No les permiten y por lo tanto tienen que factorizar con artificios. Por lo cual aquí el ejercicio yo lo he factorizado mediante artificios, ¿ya? Pero no hay ningún problema, ¿ya? Esto de factorizar lo conocemos todos, no hay por qué hacer énfasis en eso. Pueden hacerlo por Ruffini y les va a salir lo mismo, se los aseguro, ¿ya? Entonces ya, lo que he hecho con este polinomio es factorizar al máximo, ¿ya? Se fijan, al factorizar al máximo este polinomio obtengo, ¿no? Estos tres binomios, x más 2 elevado al cuadrado por x más 1 por x menos 3. ¿Listo? Ahí ya tengo eso. Está factorizado al máximo. Una vez hecho eso, ¿qué hacemos? Cada factor hay que igualar a 0. Como pueden ver, ¿no? El factor crítico, el punto crítico x más 2 lo igualamos a 0, x más 1 igualamos a 0 y x menos 3 igualamos a 0. Y después de eso habrá que ver, ¿no? Más que todo, ¿qué punto crítico está elevado a exponente par? En este caso, x más 2 es el punto crítico que está elevado a exponente par, ¿no? Entonces el punto crítico x igual a 2 va a ser el que tengamos, al que hay que tener más en cuenta, hay que estar muy atentos con ese. Porque en ese va a aparecer esa antena, ¿no? Que habíamos visto ya. Entonces ahí tenemos tres puntos críticos, ¿no? Una vez igualado a 0 cada factor y despejado x. Tenemos x igual a menos 2, x igual a menos 1 y x igual a 3, ¿no? Tenemos esos tres puntos críticos. Hay que ordenarlos en la recta real, ¿ya? Ahora vean, antes de eso, recuerden la desigualdad. La desigualdad es mayor. Puntos críticos menos 2, menos 1 y 3. Ya. Bien, hacemos, identificamos los intervalos que son solución por la regla de la mano derecha, ¿no? Ponemos la recta real que va desde infinito positivo hasta infinito negativo, ¿no? ¿Cuáles eran mis puntos críticos? A ver, recordemos, eran x igual a 2, creo, x igual a 1
y x igual a menos 3. No estoy seguro, a ver, voy a verificarlo. Menos 2, menos 1 y 3. Y entonces aquí es menos 2, esto, a ver, es menos 2, menos 1 y 3. Y la desigualdad, recordemos, era mayor, ¿no? Del ejercicio. Es todos los datos que nos interesan. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, una vez tenemos, ¿no?, los puntos críticos, hay que graficarlos en nuestra recta real. Para eso los ponemos en orden. ¿Cuál es más grande? El 3, ¿no? Lo ponemos más a la derecha. Aquí está el punto crítico en 3. ¿Quién le sigue? El punto crítico en menos 1. Y el más pequeño sería el punto crítico en x igual a menos 2. Pero ojo, menos 2 era el punto crítico que estaba elevado a exponente par, ¿no? Recordemos eso bien. Ahí está, ¿no? Menos 2 era el que tenía exponente par, estaba elevado al cuadrado. Entonces, aquí habrá que tener especial cuidado con ese punto crítico en menos 2, ¿no? Aquí está el menos 2. En ese punto crítico se abre la antena, ¿no? De esa forma. Y listo. Ya he graficado mis puntos críticos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ver si se pintan o no, ¿no? Por eso me fijo en la desigualdad. La desigualdad es mayor, ¿no? Es abierta. Entonces, no se pintan los puntos críticos, ¿ya? Los dejamos así vacíos. ¿Qué me falta? Los intervalos. Tengo que ver qué intervalo soluciono. Para eso, el intervalo de la derecha es positivo. Intercalo, ¿no? Positivo, negativo, negativo y positivo. ¿Quiénes son respuestas? Mi inecuación es mayor. Cuando es mayor o mayor o igual, las respuestas son los positivos. Marco los intervalos que son positivos y los pinto. Ahí está, ¿no? Todo eso que está pintado es solución. Se fijan, tienen que ver claramente dónde empieza su gráfica. Aquí empieza su gráfica en infinito negativo, ¿no? Avanzas y llegas a menos 2. Pues te fijas, aquí en menos 2, aquí el intervalo te dice que no es respuesta. Pero ya les dije que ese intervalo no importa mucho. El que decide si es respuesta es el punto crítico. Si se fijan, los puntos críticos están abiertos, ¿no? Están sin pintar. ¿Qué significa? Que el punto crítico en menos 2 no es respuesta. Entonces, menos 2 no es respuesta. ¿Ya? Sería desde menos infinito hasta menos 2. Ahí acaba un intervalo. Luego, aquí tengo otro intervalo. ¿Dónde comienza? En menos 2. ¿Dónde acaba? Pues avanzamos hasta llegar a menos 1, ¿no? Ahí termina ese intervalo. Luego, aquí tenemos un tercer intervalo. Tenemos que empieza en 3 y termina, bueno, en el infinito positivo, ¿no? Ya está, hay que anotar esa respuesta. Les colocamos conjunto solución. X pertenece, ¿desde dónde? Vamos, aquí dice infinito negativo, ¿no? Desde el infinito negativo, ¿hasta dónde dijimos? Hasta menos 2. Infinito es abierto, usamos corchete inverso. Menos 2, el punto crítico se fija en menos 2, está abierto acá, ¿no? Entonces también usamos corchete inverso. Siguiente intervalo, unión. ¿Dónde empieza? Empieza también en menos 2, ¿no? Recordemos que aquí en menos 2 no es respuesta. Empieza en menos 2. ¿Dónde acaba? Aquí, en menos 1. Menos 2 es un punto abierto, corchete inverso. Menos 1 también es un punto abierto, ¿no? Está sin pintar, corchete inverso. Unión, el tercer intervalo. ¿Dónde comienza? Se fijan acá, comienza en 3. ¿Dónde acaba? Pues esto se va hasta el infinito positivo. Infinito positivo. El 3 es un punto crítico abierto, entonces corchete inverso, y el infinito positivo también es un punto, se lo considera un punto crítico abierto, ¿no? Entonces, corchete inverso. Y ahí está la respuesta, ¿ya? De menos infinito hasta menos 2, y de menos 2 hasta menos 1, y de 3 hasta infinito positivo, ¿ya? Esta es una forma de poner esa respuesta, ¿ya? Pero hay otra manera en la que pueden colocar esta respuesta. Lo colocaré con blanco, ¿ya?
Otra forma en la que le pueden anotar esta respuesta y que sea equivalente sería x pertenece. Si se fijan, menos 2 desde menos infinito hasta menos 1, todo está pintado, ¿no? Excepto en un punto, en el punto en menos 2. Entonces podemos obviarlo, ¿ya? Podemos decir que es continuo desde menos infinito hasta menos 1, unión, y que va también, ¿no?, desde 3 hasta infinito positivo, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Pero ojo, aquí recordemos que menos 2 no es solución. Aquí hay que especificar exceptuando, y pues se usa llaves. Exceptuando a menos 2, ¿ya? Ponemos menos, que aquí se interpreta como exceptuando, entre corchetes a menos 2. Entonces, todo esto es solución menos 2, ¿ya? Son dos respuestas, ambas son equivalentes, ¿ya? Ambas son útiles, ambas nos sirven. Y bueno, a ver. Ahí está, ¿no? La gráfica, y es lo que les decía. Conjunto de solución x pertenece desde menos infinito hasta menos 1, unión de 3 a infinito, exceptuando a qué punto, al punto menos 2. Entre llaves tienen que estar, ojo. ¿Listo? Y creo que esa es la mejor forma, es la forma más elegante en la que pueden presentar su respuesta, ¿ya? Entonces, ahí está. A ver, vamos a ver algunos cuantos ejemplos más. Creo que nos alcanza para 20 minutos, para uno más yo creo, o tal vez dos. Ya listo. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos ahí, ¿no?, dos polinomios desigualados a 0, mayor o igual. Primer paso, factorizar al máximo. Lo que vamos a hacer ahora es factorizar cada paréntesis, ¿ya? Porque es posible, según puedo ver. Este primer paréntesis, veamos. Ahí podríamos hacer aspa, ¿no? Dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den menos 5, podrían ser menos 3 y menos 2, ¿no? Esto podemos factorizarlo como x menos 3 por x menos 2. Si ustedes verifican este aspa, van a ver que da lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya está factorizado el primer paréntesis. Ahora el segundo paréntesis. Pues también habrá que hacer lo mismo, ¿no? Aspa. Perdón, aquí lo copié mal. Es 2, no es 12. Necesitamos dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den menos 3. Veamos, podría ser menos 2 y menos 1, ¿no? X menos 2 y x menos 1, de esa forma. ¿No? Menos 2 menos 1 es menos 3 y menos 2 por menos 1 es positivo 2. Perfecto, el aspa es correcto. ¿Qué más? A ver. X menos 2 por x menos 2, pues x menos 2 al cuadrado. Y ya solamente nos quedaría igualar cada factor a 0, ¿no? Tenemos en este caso tres factores, x menos 3, x menos 2 al cuadrado y x menos 1, ¿no? Igualemos el primero, x menos 3 igual a 0, ¿no? De aquí hay que despejar x. Ese negativo 3 pasará como positivo 3. Tenemos x igual a 3. Con el siguiente, x menos 2 igual a 0, ¿no? De igual manera, despejamos x y tenemos ahí x igual a 2. Y con x menos 1, pues de la misma forma, ¿no? De manera análoga. Será x igual a 1. Ya tenemos nuestros tres puntos críticos, pero mucho ojo con este punto crítico, x igual a 2, porque viene de aquí, ¿no? Y ese factor está elevado a exponente par.
Entonces, en ese factor, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir la antena. ¿No? Ahí va a aparecer la antena. Ya. Ahora tendremos que graficar esa nuestra desigualdad. Ponemos, ¿no? La recta de los reales que va desde infinito positivo hasta infinito negativo. Y ponemos sus puntos críticos. El primero, ¿cuál es el más grande entre estos tres puntos críticos? El punto crítico en 3, ¿no? Ya, digamos que 3 está aquí. Ahí está su punto crítico. Siguiente, en 2, pero ojo, en 2 va a aparecer la antena, ¿no? Por eso nos hemos marcado. Entonces ponemos la antena, porque el exponente de ese factor era par. Listo. Otro punto crítico en 1, ¿no? Aquí digamos que está el 1. Ahí está. Entonces ya hemos dibujado nuestros 3 puntos críticos. Ahora hay que determinar qué intervalo de solución, ¿no? Pero antes de eso, veamos si hay que pintar mis puntos críticos. Veamos la desigualdad. La desigualdad es mayor o igual. Es una desigualdad cerrada, ¿no? Por ese igual. ¿No? Pueden identificarlo rápido. Si tiene un igual, sea mayor igual o menor igual, es claro que son inecuaciones cerradas. ¿Ya? ¿Qué significa si es cerrada? Que se pinta. Entonces pintamos nuestros puntos críticos. Pintamos aquí en 3. Pintamos aquí en 2. Y pintamos en 1. ¿Listo? Ahora, una vez que ya hemos visto nuestros puntos críticos, hay que ver qué intervalo es solución. Para ello, ¿no? Decíamos, el intervalo de la derecha es positivo. Intercalamos positivo, negativo, positivo, negativo y positivo, ¿no? De esa forma, intercalamos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que identificar qué intervalo es solución. Para eso había una regla, ¿no? Y eso dependía mucho de la desigualdad. Nuestra desigualdad es mayor o igual, ¿no? Cuando es mayor o igual, cuando el símbolo es mayor, ¿no? Las respuestas son los positivos. Y cuando es menor o menor o igual, negativos, ¿no? En este caso tenemos mayor o igual. Entonces las respuestas son los positivos. Marcamos los positivos y los pintamos. Y listo. Todo lo que está pintado es solución. O sea, anotamos, ¿no? Conjunto solución. X pertenece a... Aquí tenemos un intervalo, ¿no? ¿Dónde comienza? En menos infinito. ¿Dónde acaba? Acá, en 1, ¿no? Entonces vamos, en menos infinito hasta 1. Infinito se lo considera un punto abierto, ¿no? Entonces, los infinitos siempre son abiertos. Así que podemos usar corchete inverso o paréntesis, ¿ya? Para este ejemplo voy a usar paréntesis. Y el punto crítico en 1. El punto crítico en 1, si se fijan acá, lo hemos pintado, ¿no? Es cerrado. Usamos corchetes. Acá tenemos otro intervalo, ¿no? Pero en sí no es un intervalo, ¿no? Todo esto está en el punto 2. ¿Qué nos está diciendo? Que el punto 2 es respuesta. Por el momento, este 2 lo voy a dejar ahí de lado, ¿ya? Cuando tienen un intervalo así de pequeño, o sea, que consta de un solo número, lo dejamos hasta el final, ¿ya? Aquí tenemos otro intervalo, este sí es grande. ¿Dónde empieza? En positivo 3, ¿dónde acaba? Pues se va hasta el infinito positivo, ¿no? Y ponemos unión. Este otro intervalo comienza en 3 y termina en el infinito positivo. ¿No? El intervalo, el punto crítico en 3 está pintado, ¿no? Entonces usamos corchete, es cerrado. Y el infinito, los infinitos siempre son abiertos, entonces paréntesis. ¿Ya? Ya está, ya hemos hecho los intervalos. Ahora sí, este punto en 2, si se fijan, aquí el punto crítico me está diciendo que es respuesta, ¿no? Y bueno, el intervalo también me está diciendo que es respuesta. Ambos me dicen que es respuesta. Entonces, el 2 es respuesta, ¿ya? Es parte de la solución. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos unión. Como solo es un número, ponemos entre llaves 2. ¿Listo? De esa forma. Y ya está. Esa sería la respuesta. Conjunto solución. X pertenece abierto en infinito negativo hasta 1 cerrado, unión cerrado en 3 hasta el infinito positivo, unión 2. Y listo. Ahí acabó el ejercicio.
Ya creo que nos da tiempo para un último ejercicio. Quisiera terminar esta parte de inecuaciones polinómicas hoy, si fuera posible. Porque si mal estoy mal informado, creo que el licenciado ya estaba entrando en ecuaciones. Bueno, tenía planeado, creo, entrar en ecuaciones con valor absoluto, ¿ya? Y ya con eso me dejó bastante atrás. Ya. Entonces tenemos este ejemplo. Dice, x a la sexta mayor o igual a 64. Bastante sencillo. Bueno, aquí también había el dilema, ¿no? Porque 64 es como 2 a la sexta, ¿no? Mis estudiantes del anterior semestre me decían, x a la sexta, ahí tengo, ¿no? Mayor o igual a 64, pero 64 es 2 a la sexta. ¿Por qué no, Auxi? Agarramos y eliminamos exponentes. Sexta con sexta me queda x mayor o igual a 2, ¿ya? Y listo, decían. Ya se vuelve inecuación lineal. Pero lastimosamente no podemos hacer eso tampoco, compañeros. No se puede. ¿Ya? No podemos eliminar variables, les dije, ¿no? Y en este caso, el exponente sexta, ¿qué te está diciendo? Que este valor de x puede llegar a tener 6 valores. Entonces, no podemos eliminar variables. Por lo que en inecuaciones no se puede hacer esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simple. Por el camino largo. Llevamos todo al lado izquierdo. De esa forma. Mayor o igual a 0. Y ahí, ¿qué nos falta? Tenemos que factorizar al máximo. Si se fijan, ahí tengo x a la sexta. Esto es más que todo como un x al cubo elevado al cuadrado, ¿verdad? Y 64, ¿cómo puedo expresarlo? Pues como 8 al cuadrado. No, 8 al cuadrado, 64. ¿Y ahí qué tengo? Diferencia de cuadrados, exactamente. Entonces pongo x al cubo menos 8 por x al cubo más 8 mayor o igual a 0. ¿Ya? ¿Qué más? Este 8 de acá, se fijan, es como un 2 al cubo. ¿No? Aquí lo mismo, 2 al cubo. ¿Y qué tengo ahí? Aquí tengo diferencia y aquí suma de cubos. Puedo seguir factorizando. A ver, diferencia de cubos, ¿cómo era? Era x menos 2 por x al cuadrado más 2x más 4, ¿verdad? Bueno, este sería del primer paréntesis, ¿no? De diferencia de cubos. Acá, en suma de cubos, ¿cómo sería? Sería x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4, ¿no? Mayor o igual a 0. Y listo. Ya factorizó al máximo, ¿no? Nosotros sabemos que estos trinomios de acá ya no se pueden factorizar. ¿No? Si alguien no sabía, le invito, verifique si quiere con su calculadora. Ya no se puede factorizar. Las respuestas son imaginarias, irracionales, ¿ya? Y aquí en ecuaciones hay algo muy especial, ¿ya? Si ustedes igualan a 0, ¿no? O sea, agarran, ¿no? Lo haré aquí con el lápiz, ¿ya? Agarran este x, bueno, cualquiera, ¿ya? Sea este paréntesis o este otro, cualquiera de estos dos, ¿ya? Si ustedes lo igualan a 0, se supone que al igualar a 0, ¿no? Cada punto crítico, el objetivo ¿cuál es? Despejar a x. Pero van a ver que aquí x no se puede despejar. El resultado les va a salir un número imaginario, ¿ya? Esto siempre va a pasar con este tipo de ejercicios, ¿ya? O sea, con este tipo de trinomios, ¿ya? Y en ecuaciones, cuando tenemos un factor, ¿ya? Un factor al cual lo igualamos a 0, ¿ya? Y no se puede hallar los valores de x. Más por el contrario, te dan números imaginarios como estos. ¿Qué se hace? Se eliminan esos puntos críticos, ¿ya? Se eliminan, ¿ya? ¿Por qué? Si es el número imaginario, nos quiere decir que esto siempre va a dar respuestas positivas. Y aquí va el reto. Les reto a ustedes a que en estos dos trinomios agarren su calculadora y reemplacen el valor que ustedes quieran para x. Pueden ponerle x es igual a menos 1.000.000 o 200 o 0, ¿ya? Etcétera. Reemplacen el valor que ustedes quieran para x en cualquiera de estos dos trinomios
van a ver que el resultado siempre es un número positivo, ¿ya? ¿Y eso es por qué? Porque la respuesta de x para esos trinomios es imaginario, ¿ya? Y en ecuaciones los números positivos no afectan la desigualdad. Entonces, por eso podemos darnos el lujo de eliminar esos puntos críticos, ¿listo? Esto pasa cuando ustedes sacan números imaginarios de un factor. Muy bien. Entonces, en pocas palabras, ¿qué estamos diciendo? A este punto crítico lo estamos eliminando, ¿no? A ver, lo cambiaré de color porque se ve mejor. Estamos eliminando a este trinomio de acá y a este otro trinomio de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre nos van a dar respuestas positivas. Entonces, ¿qué nos queda? Me queda este binomio y este otro binomio. ¿Ya? Mayor o igual a 0. No. Antes de pasar a resolver el ejercicio, quiero decirles que hay más formas, ¿ya? Obvias. Por ejemplo, si a veces ustedes aquí en su ejercicio tienen un factor, por ejemplo, x al cuadrado más 1, van a ver que este también se va a eliminar. ¿Por qué? Si ustedes lo igualan a 0, despejen a b de x, van a tener x al cuadrado igual a menos 1, ¿no? Paso el cuadrado como raíz y ¿qué tengo? Raíz de menos 1, ¿no? No hay raíz de números negativos. Esto se lo denomina imaginario, ¿ya? O bueno, pueden que la calculadora, si lo colocan así nada más, le salga sintax error, ¿no? Pues cuando pasa eso, es porque su respuesta es un número imaginario. Y si es un número imaginario, pues fácil, lo que les decía. Eliminen ese punto crítico. ¿Por qué? Porque siempre va a dar un número positivo. Y gracias a eso podemos darnos ese lujo de eliminar el punto crítico, ¿ya? Hay varias formas que puede optar hacia un polinomio que te da resultado imaginario, ¿ya? Pero siempre compruébenlo, ¿ya? Cuidado, eliminen un punto crítico y al parecer sí era válido. Mucha precaución con eso. Y ahora sí, hay que igualar cada punto crítico a 0, ¿no? En este caso tenemos aquí el punto crítico x menos 2. Igualamos a 0. X menos 2 igual a 0. Y de aquí despejamos x, ¿no? Ese menos 2 va a pasar como positivo 2. Ahí tengo x igual a 2. Siguiente punto crítico, x más 2, ¿no? X más 2 lo igualan a 0. Y de aquí despejan x. Ese positivo 2 pasará como negativo 2. Y ya está. Ya tenemos ahí nuestros dos puntos críticos. Ahora sí, grafiquemos nuestro ejercicio. Ya, y ponemos los puntos críticos, ¿no? En este caso tenemos dos puntos críticos, menos 2 y 2. Bueno, por nuestra suerte ninguno tiene este elevado exponente par o impar, ¿no? No hay ningún problema. Entonces son puntos críticos normales. Los marcamos. Ahora hay que ver si se pintan o no. Por eso fíjense la desigualdad. La desigualdad es mayor o igual. Es una desigualdad cerrada, que significa que hay que pintar. Entonces pintamos nuestros puntos críticos. ¿Ven? Se pinta normalmente. Listo, ya hemos pintado los puntos críticos. Ahora hay que determinar qué intervalo es solución. Para eso marcamos, ¿no? El de la derecha es positivo. Intercalamos positivo, negativo y positivo. Listo. Ahora, ¿quién es solución? La desigualdad es mayor o igual, ¿no? Cuando es mayor o mayor o igual, ¿quién es la respuesta? Los positivos, ¿no? Entonces marco los positivos y los pinto. Y listo. Todo lo que está pintado es solución. Entonces, anoto, ¿no? Conjunto solución. X pertenece. A ver, veamos. Acá el intervalo comienza en infinito negativo. ¿Hasta dónde? Hasta 2, ¿no? Entonces, anoto eso. Desde el infinito negativo hasta menos 2. Ahora, infinito. Los infinitos siempre son abiertos, así que corchete inverso o también puede servir paréntesis, ¿no? El menos 2, se fijan, el punto crítico en menos 2 está pintado. Entonces es un punto crítico cerrado, corchete. Unión, siguiente intervalo. Aquí vemos que comienza en 2 y se va hasta el infinito positivo.
Entonces, ponemos, comienza en 2 hasta el infinito positivo, ¿no? El punto crítico en 2, como pueden ver, está pintado. Entonces, corchete. Y en infinito positivo, los infinitos siempre son abiertos, así que corchete inverso. Y listo, ahí acaba el ejercicio, ¿no? Algo nuevo que no aprendí acá es que los factores que nos dan resultados irracionales, ¿no? Imaginarios, se pueden eliminar. Pam, pam. Y así simplifican su inecuación. Y mira, cabal, estamos acabando. 11:50. Bueno, yo creo que acabaríamos aquí, compañeros.